Primera de Pedro, capítulo 1, empezando con el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En este sermón vamos a hablar de Dios como el gran héroe de la historia. Tú y yo no somos los héroes de la historia, aún de nuestra propia historia o de la historia de nuestra propia fe, sino que Dios es el héroe de la historia. Él es quien nos está preservando la herencia allá en el cielo, y Él es quien nos preserva a nosotros para algún día recibir esta herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Dios es el héroe de la historia. El autor empieza alabando a el Señor, adorándolo. Él es quien nos hace nacer de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 que el nuevo nacimiento es algo misterioso, ¿verdad? Él dijo que el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Y luego dice, así es todo el que es nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento llega a una persona de una forma que humanamente es misteriosa, algo que Dios sí entiende íntimamente, y Dios es el autor de nuestro nuevo nacimiento, pero viene de la mano de Dios, y nosotros no somos los que inventamos nuestro propio nuevo nacimiento. Nosotros no somos los autores de nuestro nuevo nacimiento. Así que dice el autor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. El nuevo nacimiento es un milagro de Dios, y cada que vemos un nuevo nacimiento es oportunidad de alabar y adorar al único que puede hacer esto, al único que puede dar la vida espiritual. Ahora, claro que Dios usa medios para hacerlo, ¿verdad? Dios usa medios para producir el nuevo nacimiento en nosotros, los seres humanos. Los versículos 23 a 25 hablan de uno de estos medios. Pudiéramos decir el principal de estos medios. Cuando dice en el versículo 23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba,
y toda la gloria, toda su gloria, como la flor de la hierba. Sécase la flor, o sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Dios usa su palabra para producir el nuevo nacimiento en nuestros corazones. Por esto, mis amigos, es tan importante exponer a nuestros hijos a diario a la palabra de Dios, porque sabemos que Dios va a dar nuevo nacimiento por medio de su palabra. Y es nuestro deber como padres exponer a nuestros hijos a la palabra de Dios. Vamos a tener oportunidades también en nuestra vida cotidiana de hablar por Dios, a favor de Dios, a quizás un vecino o quizás un colega en el trabajo, etcétera, etcétera. Ellos no necesitan tanto nuestros consejos, sino necesitan los consejos de la palabra de Dios. Y es preciso tener listo la palabra de Dios para compartir con ellos. La palabra de Dios nos da la interpretación de Dios de nuestra vida. Y vamos y nosotros y también la gente que nos rodea, vamos a topar con situaciones y circunstancias difíciles, donde necesitamos la interpretación de Dios expresada en su palabra. Debemos, como hijos de Dios, buscar conocer la palabra de Dios lo más que podamos, con la meta de nosotros adorar a nuestro Señor, pero también deseando ser útiles en las manos de Dios para comunicar la verdad de Dios a la gente que nos rodea, a las personas con las que Dios nos da oportunidad, con el deseo de que ellos sean renacidas. Dios usa su palabra para producir el nuevo nacimiento en uno. Ahora, en Cristo tenemos una verdadera esperanza a través de su resurrección. Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo el tercer día. Así que dice que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El Hijo de Dios resucitó. Tenemos una esperanza viva. Nuestra esperanza jamás morirá, porque Él, en quien descansa nuestra esperanza, tiene victoria sobre la muerte. O sea, los de Cristo, y nuestros enemigos fueron vencidos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El pecado ya no tiene poder. La muerte perdió su victoria. La cabeza de la serpiente fue aplastada. Tenemos nosotros una esperanza viva mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una esperanza que no caudica, que nunca muera, que no deja de existir. Que no caduca, ¿verdad? Sí, no deja de existir, sino una esperanza viva y permanente a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vive. Los que estamos unidos a Cristo, vivimos y viviremos. Ahora, vamos a nuestro segundo punto. El primer punto fue: Dios es el héroe de la historia. Dios es el héroe y si tú estás en Cristo,
puedes tú tener también este mismo agradecimiento expresado aquí por el apóstol Pedro cuando él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una expresión de alabanza, de agradecimiento, de adoración a nuestro Señor. Ahora, Dios es quien nos da la herencia. Versículo 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. Dios está preparando buenas cosas para su pueblo. Dios está preparando buenas cosas para sus hijos. Dios nos ama, Dios nos recibe, Dios nos guiará aún más allá de la muerte y Dios tiene reservada en los cielos buenas cosas para nosotros. Según a los Corintios, capítulo 2, es un versículo que recuerdo con frecuencia cuando pienso en las recompensas que el Señor nos dará. No, lo apunté mal. Parece que lo apunté mal. Bueno, perdóname. El Señor está preparando en los cielos cosas que tú y yo no podemos ni siquiera imaginar. Cosas que tú y yo no podemos ni siquiera visualizar. Cosas tan tremendas que el Señor ha preparado para los que lo aman. Y les debo esta referencia. Después buscaré la referencia y vamos a hablar ya en el tiempo de convivencia de este versículo. La fe busca su recompensa en Dios. La fe busca su recompensa en Dios. Piensa en esto. Alguien te promete algo fantástico, muchísimo más grande de lo que tú pudieras imaginar. Pero está en un lugar que tú jamás has visto. No has conocido a nadie que ha visto este lugar o que ha ido ahí. Solo es una promesa de algo en el futuro que esta persona te dará. Es más o menos lo que tenemos en las promesas de Dios. Dios nos ha prometido recompensas en la gloria. Dios nos da buenas cosas en esta vida también, pero no se comparan en ningún sentido con las buenas cosas que el Señor dará a los que lo han servido en la gloria. No se comparan. Ahora, requiere de fe para enfatizar en nuestras vidas las recompensas que el Señor nos dará después de esta vida. La persona sin fe, ¿qué dice? Dice, pues, ¿quién sabe? ¿Existirá el cielo o no existirá? Dice, ¿promesas de quién? ¿Y cómo? ¿Y de veras crees esto? Así es la falta de fe. Mas la fe confía que lo que Dios ha dicho es cierto y que el Señor dará la recompensa a su pueblo. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios,
El que viene a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, el que da el premio, el que recompensa a los que le buscan. La fe busca sus buenas cosas más allá de esta vida, en la gloria, en Dios. Cuán fácil nos es enfatizar nuestro propio confort en esta vida. Cuán fácil nos es enfatizar la siguiente cosa que yo quisiera lograr. Y no estoy diciendo que todo esto está mal, pero si nos dedicamos a las cosas de este mundo y olvidamos de agradar a Dios, de adorar a Dios y de las recompensas que el Señor nos dará, seremos idólatras. Dios está preparando recompensas para su pueblo, y estas cosas están más allá del alcance de deterioro, contaminación o daño. No se echan a perder estas cosas que el Señor está preparando para sus hijos. Entonces tenemos esta esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita. Tal vez conoces a alguna persona que ha heredado algo grande aquí en la tierra, ¿verdad? Un terreno, una casa, etcétera, etcétera. Es bueno que los padres ahorran para dejar algo a sus hijos. Pero lo que dejan a sus hijos, hablando de cosas materiales, estas cosas van a deteriorar, se van a echar a perder. Mas lo que el Señor está preparando para sus hijos allá en la gloria, la herencia que Él nos dará, nunca se echará a perder. Enfatizarás en tu vida las buenas cosas que vendrán de la mano de Dios, o buscarás tus buenas cosas en esta vida. Ahora, no estoy diciendo que las buenas cosas que Dios nos da en esta vida sean malas. No, son buenas. Lo material es bueno, no es malo. Y es de ser utilizado para la gloria de Dios. Y Dios nos da cosas en esta vida para nuestro bien. Dios es muy generoso con sus bienes aquí en este mundo también. Pero la pregunta, ¿enfatizarás en tu vida las buenas cosas que vendrán de la mano de Dios en la gloria? ¿O buscarás tus buenas cosas en esta vida? Que el Señor nos dé la gracia para buscar primero el reino de Dios y su justicia, y buscar agradarlo a Él más que nada, y de considerar la recompensa que viene de Él, que es reservada en los cielos, como de muchísimo más valor que las cosas terrenales. Ahora, Dios no solo está guardando cosas en el cielo para su pueblo, sino que Dios también está guardando a su pueblo. El versículo 5. El versículo 4 termina con esta frase, reservada en los cielos para ustedes. Y luego el versículo 5 dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo.
Entonces Dios no solo está guardando nuestra herencia en el cielo, sino que nos está guardando a nosotros mismos para una futura manifestación de la salvación. Quizás alguien pudiera estar pensando, pero ¿no sabemos que somos salvos hasta llegar a este último día? No, no es lo que estoy diciendo. Sí podemos saber que tenemos la salvación y la justificación es posesión actual de la persona que tiene fe en el Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios es posesión actual de la persona que tiene fe y podemos tener esta confianza como hijos de Dios de entrar con denuedo en la presencia del Señor, sabiendo que Él nos recibe por los méritos de Cristo. Y podemos presentar nuestras peticiones a Dios sabiendo que Él es nuestro Padre y que nosotros ya somos sus hijos adoptivos. Pero también existe una manifestación futura de nuestra salvación. ¿Somos salvos? ¿Estamos siendo salvos? Y seremos salvos. Algún día vamos a estar en la presencia de Dios libres aún de la misma presencia del pecado. Mientras que estamos aquí en esta carne, lidiamos con ella y lidiamos con el pecado, esta tendencia o naturaleza pecaminosa que tanto nos asedia. Pero algún día vamos a ser libres de esto, glorificados y en la presencia de Dios. Algún día vamos a pasar de este estado al estado eterno, para estar siempre en la presencia de Dios, conocer estas recompensas que el Señor ha guardado para nosotros. Pero hasta entonces, su pueblo está siendo guardado por el Señor en espera de este día. Nosotros ya somos salvos si tenemos fe en el Señor Jesucristo. Por fe en Cristo ya somos salvos, mas seremos salvos en el futuro, glorificados, librados de esa tendencia pecadora o naturaleza pecaminosa que ha sido, sigue siendo y seguirá siendo parte de nuestra experiencia mientras vivimos en este mundo. El cielo está reservado para el creyente y el creyente preservado para llegar al cielo. Todo esto es por el poder de Dios. Podemos y debemos descansar en nuestro Señor. Como el que bajo el antiguo pacto moría por no descansar en el día de reposo. Ahora, el que no descansa su alma en nuestro Señor Jesucristo cae bajo el juicio de Dios. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra aceptación delante de Dios. Cristo es quien nos presenta justos delante del Padre. Descansamos nuestras almas en Él y Dios preserva a su pueblo en espera de este gran día. Podemos confiar que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, o sea, hasta ese día final. Podemos confiar en esto, que el que empezó la buena obra en nosotros. Y como ustedes saben,
Nuestro crecimiento en Cristo no es instantáneo, ¿verdad? Vivimos en un mundo que quiere todo instantáneo. El crecimiento espiritual no es así. No es así. Tenemos altibajas, pero por la gracia de Dios, Él nos está santificando, cambiando más y más, conformándonos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos, si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, puedes saber que Dios, que empezó esta buena obra en ti, Dios quien te dio esta fe en un principio, perfeccionará esta obra en tu vida. Confíe en el Señor. Tu salvación está en la mano de Él. Juan capítulo 10, y con este versículo vamos a terminar. Juan capítulo 10 y el versículo 28. Aquí el Señor Jesucristo habla de la seguridad de la salvación de su pueblo. Cuando Él dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Pedimos, Señor, por cada uno de nosotros aquí presentes, Señor. Pedimos, Señor, tu consuelo para la persona débil en la fe. Consuélala, te pedimos, Señor, y ayuda a esta persona a descansar su alma y su suerte a ti, Señor, en ti. Pedimos, Señor, por la persona fuerte en la fe entre nosotros hoy. Oh Padre Celestial, pedimos, Señor, que sigas fortaleciendo la fe de esta persona, ayudándola a caminar fielmente contigo, Señor, y a no enaltecerse también, Señor. Pedimos, Señor, por los que están luchando contra el pecado, Señor. Oh Señor, gracias te damos, Señor, por la victoria que tenemos en Cristo. Ayuda a esta persona a confiar en la victoria de Cristo, en su resurrección, y confiar que esta victoria es para ella también. Oh Señor, pedimos, Padre, que nos sigas santificando, guiándonos, corrigiéndonos cuando es necesario, animándonos, Señor, en nuestro caminar contigo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy es el día en que celebramos la Cena del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias a la segunda carta, o la primera más bien, carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, donde habla de la Cena del Señor. La celebración de la Cena del Señor es una de las formas en que el Señor ha mandado a su iglesia recordar el Evangelio de nuestro Señor. La muerte y resurrección
de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. Nuestro Señor Jesucristo sirviendo como el sustituto por su pueblo y tomando el castigo que nosotros merecemos. En un momento de tiempo, nuestro Señor Jesucristo fue tratado como tú y yo merecemos ser tratados. Merecemos nosotros estar en aquella cruz por nuestros pecados. Mas Cristo fue tratado como nosotros merecemos ser tratados, rechazado. Nosotros merecemos ser rechazados. Y el Señor Jesús no solo fue rechazado por el hombre, sino que hubo un alejamiento de Dios, en cierto sentido, de su Hijo. Y nuestro Señor Jesucristo, bajo el juicio de Dios en la cruz de Calvario, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor Jesucristo sufrió en nuestro lugar, para que nosotros fuéramos tratados, recibidos, como nuestro Señor Jesucristo merece ser recibido. Él es perfecto. Él fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó ni una sola vez. Él merece ser recibido por el Padre, amado. En ningún sentido mereció él o sus obras el juicio que recibió en la cruz de Calvario. Él fue cargado con nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser hechos la justicia de Dios en él. Vamos a tomar unos minutos para, en silencio, agradecerle a Dios por la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario y en su resurrección por nosotros. Y meditar en la importancia que el Evangelio tiene en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario, el justo que murió por los injustos para traernos a ti, Señor. Oh Señor, pedimos, Padre, que te glorifiques, Señor, en nuestras vidas y delante de nosotros, mostrándonos más de la gloria del Evangelio, ayudándonos, Señor, a entender mejor la humillación de nuestro Señor Jesucristo y la gloria que Él compró por nosotros. Amén.